Bien, cuando hablamos de planificación, y mucho más en un ámbito académico como el en el que nos encontramos, es muy común que vengan a nuestra cabeza ideas o sensaciones de que es un proceso complejo, demandante, que no lo puede hacer cualquier persona. Y esto, de cierta forma, no es verdad, porque en el día a día, en el cotidiano, las personas, todos nosotros, estamos realizando diversos grados y formas de planificación. Una madre de familia en su hogar normalmente está planificando todo el tiempo cómo va a organizar y manejar los recursos de los que dispone para el pago de los servicios, para la compra de los alimentos. El hijo, que es un estudiante, sin duda tiene que planificar sus tiempos para acudir a clases, para hacer sus tareas, para involucrarse en actividades extracurriculares. O el empleado, que puede ser el padre de familia, tiene que saber muy bien qué tareas le han solicitado en su trabajo, qué tiempo dispone, qué recursos necesita, cómo va a encarar esa tarea que le han pedido realizar. Si lo pensamos, todos nosotros tenemos que tomar un conjunto de decisiones permanentemente para realizar diferentes actividades o acciones en el día a día. Cómo vamos a vestir según cómo está el clima o a qué evento estemos acudiendo, a qué hora nos vamos a levantar, si vamos a salir más temprano, si vamos a comprar ciertos elementos en función a lo que necesitamos, pero también a los recursos que disponemos. En otras palabras, la planificación es una forma de vida cotidiana que tenemos todas las personas. En resumen, el ser humano, lo que estamos afirmando, es que lleva adelante sus acciones cotidianamente y las puede hacer de dos maneras. Planificando, y hemos visto que es algo más común de lo que pensamos, o improvisando. Ahora podemos preguntarnos cuál es la diferencia entre planificar e improvisar. La planificación no necesariamente es mejor que la improvisación o viceversa. Simplemente son dos formas distintas de llevar adelante las acciones que tenemos que realizar. Hablemos de la improvisación. La improvisación normalmente se dice que es una suerte de reacción ante una situación que se nos presenta. Nos dejamos llevar por nuestra intuición, por nuestro instinto, donde tiene mucho que ver la experiencia que podamos tener. No reaccionará de la misma manera una persona adulta que un niño. En cierta forma, cuando se improvisa, estamos dejando las acciones, el conjunto de acciones al azar. Esto quiere decir que no hay un rumbo determinado, o en otras palabras, no hemos definido claramente un objetivo claro. Lo más probable es que simplemente querramos salir de la mejor manera de la situación en la que nos encontramos. ¿Cuál es la dificultad de no contar con un objetivo claro cuando improvisamos? Que es difícil controlar los resultados. Es decir, hay una probabilidad de éxito indeterminada. Esto no quiere decir que cuando improvisamos no tengamos éxito en lo que estábamos haciendo, pero la probabilidad de conocer el éxito que vayamos a alcanzar no es tan conocida. Y por lo tanto, al no tener objetivos claros, desconocer la probabilidad de éxito de lo que estamos haciendo, la evaluación final, que siempre es un proceso necesario, va a ser muy relativa, ¿sí? Y cuando se improvisa también, otro aspecto importante a mencionar es que no se pueden replicar de manera precisa las mismas acciones en un futuro próximo. En cambio, cuando planificamos, se dice que estamos haciendo un esfuerzo consciente por organizar las acciones que tenemos que realizar. En otras palabras, podríamos afirmar que cuando planificamos, estamos aplicando el pensamiento racional. Hacemos uso de la razón que nos caracteriza como personas. Esto supone, entre otras cosas, plantearnos de principio, frente a lo que tenemos que hacer, objetivos claros. ¿Qué queremos lograr? Y al tener objetivos claros, se puede
o se va a poder controlar de cierta forma los resultados, porque sabemos hacia dónde estamos yendo. Y en este sentido, la probabilidad de éxito, ojo, no estamos diciendo que se garantice, pero sí la probabilidad de éxito es mucho más conocida. En otras palabras, al final de todo el conjunto de acciones que realicemos, vamos a tener la posibilidad de realizar una evaluación mucho más objetiva. Y normalmente, cuando hemos planificado y hemos definido exactamente qué íbamos a hacer, cuándo lo íbamos a hacer y cómo lo íbamos a hacer, se puede volver a replicar las acciones en un futuro próximo. Quiero destacar algo fundamental que en realidad es la principal característica, a mi entender, del proceso de planificación. Y es el uso del pensamiento racional. ¿Qué es el pensamiento racional? ¿Cuáles son los elementos que forman parte del pensamiento racional? Que además son quienes van a establecer estos elementos, las fases o momentos de un proceso de planificación. El pensamiento racional es el uso de nuestra razón para realizar un conjunto de acciones. Y se dice que los elementos básicos del pensamiento racional son el análisis, la decisión, la acción y el aprendizaje. Volcados estos elementos del pensamiento racional a lo que es el proceso de planificación, el análisis es lo que se conoce como el proceso de diagnóstico. Para llevar adelante la planificación mucho más de un proyecto, por ejemplo, tenemos que saber de dónde partimos, dónde estamos y a dónde queremos ir. Y eso supone hacer un diagnóstico. Frente a la información que nos proporciona el diagnóstico o el análisis, toca tomar decisiones. Y en el ámbito de la planificación, esto supone decidir o identificar estrategias posibles de acción. Y por lo tanto, frente a las diversas estrategias que nosotros nos trazamos ante la realidad que hemos conocido, debemos tomar una decisión. Y una vez que hemos tomado la decisión de cuál es la estrategia que nos permite ir de donde estamos a donde queremos ir, toca el momento de la ejecución, que se vincula a la acción como tal. Y la ejecución supone coordinación, supone motivación, supone uso de recursos. Y finalmente, en todo proceso de planificación, siempre queda un aprendizaje y que en el proceso de planificación se conoce como la evaluación. Hay diferentes tipos de evaluación. La evaluación de resultados, la evaluación de impacto, la evaluación ética, de la cual no siempre se habla. En resumen, estamos diciendo que planificar no es otra cosa más que aplicar el pensamiento racional.